cada uno de ustedes tengan buena noche. Bienvenidos a esta casa de oración para la gloria y honra de nuestro Dios y Padre. Estamos con gozo en este lugar. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están con gozo en esta noche? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están con total disposición? Gloria sea al Señor. Dios anda buscando personas que tengan esa disposición para poder escuchar su palabra, y Él tiene algo preparado para con cada uno de nosotros, para que esa palabra sea fructífera, para que esa palabra dé frutos al 100% en nuestra vida. Así que le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos ha permitido acercarnos a esta casa. Así que con total disposición disponemos nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro ser por completo para poder tomar lo que el Señor tiene preparado para con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Quiero compartirles en esta noche, hoy primer servicio del mes de diciembre, y para la gloria y la honra de Dios, pues ya estamos por terminar un año, por culminar un año y empezar un año nuevo según el calendario de este continente, ¿verdad? Así que le damos la gloria y la honra a Dios. Yo no sé si nosotros nos hemos puesto a meditar, ya ahorita que estamos por culminar el año, no sé cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar y decir, ¿qué es lo que yo he dejado de hacer? ¿Y qué es lo que debería de haber hecho por causa del Señor? No sé cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar en esto, pero ese es un buen tiempo para que nosotros empecemos a pensar y digamos, ¿qué es lo que yo hubiera hecho durante estos 11 meses que van del año? ¿Qué me propuse yo al inicio del 2025? ¿Y qué hice de más? ¿Y qué me faltó hacer? Saben que Dios anda buscando personas que estén dispuestas, y ahí es donde usa el Señor a las personas que tengan total disposición. Algo que nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús, el modelo a seguir, y es que nuestro Señor Jesucristo era un hombre de oración, era un hombre entregado, era un hombre apasionado, era un hombre que tenía total disposición. Y esto nosotros lo resumimos en la entrega total para Cristo Jesús. O sea, es una entrega total que debería de entregar hoy la iglesia, todo su ser, todo lo que es, debería entregarlo por el Señor. Yo quisiera hacer una pregunta antes de entrar de lleno al tema que estoy por compartir. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos para entregar a aquel que entregó todo por nosotros? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa disposición? Gloria sea al Señor. Aún por uno que tenga esa total disposición, por una sola persona que tenga esa total disposición de entregar todo, el Señor demuestra su gloria y su poder. Hay algo que nosotros no hemos podido alcanzar muchas veces, y no sé qué es lo que usted se propuso hacer hablando en términos espirituales. No sé qué es lo que usted se puso o se propuso hacer en este 2025 y quizás no se logró alcanzar. Ya solo quedan aproximadamente 28 días. Y decimos, 28 días, ¿qué voy a alcanzar yo en estos 28 días de 11 meses que no pude hacer? Muchas veces por la falta de disposición que nosotros no tenemos, por la falta de entrega, algo quizás nos hizo falta, y quizás sea la disposición o la entrega que nosotros teníamos que dar. Y quizás nos esforzamos en hacer algo por el Señor, pero la entrega tenía que ser una entrega total. ¿Saben por qué Dios tuvo complacencia en su Hijo Jesucristo?
allá al fondo. Porque Él se dispuso a obedecer. Porque Él se dispuso a obedecer. Porque Él no rehusó, dice la palabra, que Él siendo Dios en forma de hombre, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y en el libro de Colosenses nosotros encontramos que hubo una disposición completa, que hubo una disposición de obedecer y una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerdo en una de las oraciones de Jesús, cuando estaba en ese monte, y le dijo al Padre: si es necesario que pase esa copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces había una disposición por completa de nuestro Señor Jesucristo, y cuando el Padre vio esa disposición en Jesucristo, fue que cuando salió Él de las aguas, hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Entonces la gloria de Dios se dejó ver en Jesucristo, su único Hijo. Toda la gloria, todo el poder, toda la plenitud de Dios pudo encontrarse o pudo verse en Jesús. Había total disposición en Cristo Jesús, que cuando le preguntaron en una ocasión y le dijeron: muéstranos al Padre, queremos conocer quién es Dios. Entonces Jesús se reflejó a sí mismo y dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La plenitud completa del Padre en Jesucristo, porque en Él había disposición total. Y algo que quiso Jesús, ahora sí vamos ingresando ya en el tema, algo que hizo Jesús, quererle enseñar a sus discípulos la entrega total que ellos debían de tener, todo lo que ellos tenían que tener dispuestos para poder entregarle al Señor. De la misma forma como el Padre se manifestó en el Hijo, asimismo el Hijo que quiere manifestarse hoy en la iglesia. Yo quisiera que usted vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 26 versículo 41, y si usted desea leer unos pasajes antes, lo puede usted hacer. Mateo capítulo 26 versículo 41. Gloria sea al Señor. Y vemos que Jesús, vamos a leer desde el 36, y nos damos cuenta cómo era Jesús, cómo se manifestaba y cómo caminaba Jesús, cómo se conducía Jesús. Desde el versículo 36 al 41. O vamos un poquito más, que esto se va a poner bueno. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, hasta el 45, si es posible. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, dice la Escritura, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poquito más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase esa copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo a tan siquiera una hora? En el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Gloria sea al Señor. ¿Cómo era la vida de Jesús? Y algo que quería entregar Jesús. Y esta es una buena ocasión para nosotros poder meditar en este pasaje. Hoy en día podemos ver las iglesias vacías. Hoy en día podemos ver que el entretenimiento en el mundo nos asedia y nos distrae. Ahora bien, Jesús quería enseñarle a sus discípulos y le enseña hoy a la iglesia cómo la iglesia debe de ser. Es importante que nosotros veamos a Jesús. Es importante que nosotros nos conduzcamos como Jesús. Es importante que nosotros vayamos a Jesús y poder así dirigirnos al Padre. Y Jesús le dijo: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Jesús no les dijo: échense a dormir. Jesús no les dijo: pestaneen. Nosotros podemos ver a Jesús como Dios, que Él sabía lo que iba a acontecer. Y se entristece Jesús, pero aún mayormente por el actuar de los discípulos que en esa ocasión lo acompañaban. Ya me imagino Jesús que tuvo más pesar por la actitud de aquellos hombres, cómo se conducían aquellos hombres que no podían estar siquiera una hora con Jesús de pie velando juntamente con Él. Una de las cosas, y a veces uno dice, si hubiera sido uno de los apóstoles o los discípulos de Jesús, me hubiera dado cuenta que era lo que le entristecía. Y mientras Él oraba por separado, yo me hubiera puesto a orar. Quizás de hecho eso hubiera sido el actuar de los discípulos de Jesús. Pero no, dice la Escritura que no pudieron aguantar una hora más. Y ellos se durmieron. Y así mismo nosotros podemos ver el ambiente precisamente de esta noche, que lo que pasa a nuestro alrededor viene y nos distrae, viene y nos adormece. Como Jesús, si Jesús estuviera presente hoy, como estuvo hace más de 2000 años, y pudiera ver el actuar de la iglesia, de las congregaciones, ¿qué cree usted que sentiría en su corazón? Estuviera más triste, decepcionado, desilusionado, ¿qué más? Más angustiado que en esa ocasión. Porque dijera, es que no es posible que aún dándose cuenta de lo que pasaba a mi alrededor en esa ocasión y la gloria del Padre mostrarse. Porque después de la muerte de Jesús, nosotros como creyentes sabemos que al tercer día resucitó. Y ellos pudieron ver la gloria de Dios manifestarse, pero sin embargo, hoy ¿en dónde está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Qué se ha hecho la iglesia? Es que es increíble. Yo le decía al Padre mientras meditaba en este estudio, en esta enseñanza, y le daba gloria al Señor. Y le dije, gracias, Padre, porque esta generación no está viviendo en tiempos antiguos, ni está viviendo en tiempo de la persecución.
Porque imagínense, algo tan insignificante como lo que está pasando hoy a nuestro alrededor nos hace desviarnos del camino. Nos hace desviarnos del camino, adormeciéndonos como a los discípulos en esa ocasión. ¿Qué pasa? Que muchos dijeron, pastor, deme permiso. No acá, gloria a Dios. Pero muchos dijeron, pastor, y se acercaron a su pastor y le dijeron, pastor, deme permiso. O es más, otros no le pidieron permiso, sino que solo le fueron a avisar al pastor. Pastor, lo siento, pero el día miércoles, por favor, no me vaya a tomar en cuenta. Es que nosotros no tenemos que ver al hombre, tenemos que ver cómo reaccionaría nuestro Señor Jesucristo a nosotros acercarnos con una posición de esa naturaleza. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver en esa ocasión, en este pasaje, es que estaban las dos naturalezas del hombre. En el versículo 41 le dice nuestro Señor Jesucristo a estos hombres, velad y orad. Oiga, ¿no ven que yo estoy orando? Hagan ustedes también lo mismo. ¿Ven las cosas que yo hago? Sí, Señor, mayores cosas no les acabo de decir, o no les dije en una ocasión que mayores cosas que lo que ven que yo hago, haréis vosotros. Entonces, ¿por qué no oran? ¿Por qué no velan junto conmigo? Y les dijo Jesús, para que no entréis en tentación. Y les dijo estas palabras, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y podemos ver en este pasaje las dos manifestaciones del hombre, la carne y el espíritu. Jesús y los hombres. Jesús tenía total disposición y había una entrega en él. Él andaba siempre en el espíritu. Pero por la falta de oración, por la falta de velar de aquellos hombres, es que le daban más rienda suelta a su carne, y eso es lo que les trajo a ellos un adormecimiento. Y hoy en día vemos que por falta de oración, que por falta de disposición, que por falta de entrega, el hombre está durmiendo espiritualmente hablando. Hoy el hombre se esfuerza un poquito, pero la carne lo debilita. Y nosotros nos podemos dar cuenta cuántos de nosotros le estamos dando rienda suelta a nuestra carne y no al espíritu. Es importante que nosotros sujetemos nuestra carne al espíritu, porque el espíritu está dispuesto y el espíritu empieza a trabajar, el espíritu empieza a disponerse, pero la carne empieza a darle debilidad al hombre que es bonito allá afuera, que es lo más agradable, que es lo que más me apasiona, que es lo que a mí más me gusta hacer. Y de hecho, mis amados hermanos y hermanas, aquí nosotros podemos darnos cuenta cuán espiritual somos y cuán carnal nosotros somos aún. Cuánto de la carne puede más que el espíritu, y a quién nosotros le estamos dando más libertad. Y por falta de ¿qué? De la oración, por falta de estar atento a su palabra, a su mandamiento. Y es por eso muy importante, mis amados hermanos, que ni por un segundo nosotros nos distraigamos de ver a Jesús. Y tan bonito es cuando el hombre empieza y se sujeta al Espíritu y empieza a caminar conforme al Espíritu. Pero tan desilusionante es cuando la persona empieza a darle más rienda suelta a la carne, distraéndose por todo lo que el mundo le presenta. El tema es la disposición de entregar todo. Y es que para poder entregar nosotros
todo de nosotros tiene que haber antes una disposición, porque si no hay disposición, no hay entrega, y si no hay entrega, nosotros no podemos ver la gloria de Dios. ¿Cuánto de nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Y cuánta disposición hay de nosotros para poder entregar todo? Es que esta es la cosa que nosotros debemos de presentar. Nosotros queremos ver a un Dios de maravilla, a un Dios de lo imposible, a un Dios que se manifiesta de la misma forma como se manifestó en aquella ocasión cuando separó las aguas de las aguas. Queremos ver a un Dios manifestarse de una manera que cuando dice la Escritura en el libro de Éxodo que de día una nube cubría a esta multitud que iba en el desierto y que de noche dejaba ver una llama para que los abrazase de calor. Y empieza el hombre a reclamarle a Dios, pero Dios, sino que existe un Dios. Y no que la Biblia me enseña que hay un Dios de maravilla, de prodigios, de señales, de milagros. ¿En dónde está aquel Jesús a que nos habla la Biblia? Que cuando pasaba los demonios se sujetaban a él. ¿En dónde está aquel Jesús que le echaba, que sanaba a los enfermos? ¿En dónde está aquel Jesús que hacía milagros, aquel Jesús que hacía prodigios? Ahora bien, ¿en dónde estás tú? ¿Tenemos la misma posición que aquellos apóstoles que se echaron a dormir, que no pudieron aguantar ni siquiera una hora con Jesús? Nosotros como creyentes sabemos que Jesús entregó todo de sí, todo por completo, todo. Se despojó a sí mismo por completo. La Escritura nos muestra que cuando Jesús fue clavado en la cruz del Calvario, que cuando le insertaron esa lanza en el costado, dice que después de salirle sangre salió agua por completo. Él se desvació por completo. Dice la Escritura que cuando latigaban a Jesús por el pecado de la humanidad, ya no había hermosura ni parecer en él. Su cuerpo, su carne fue desmoronado. Y le estamos dando ya con esta enseñanza ya para que usted esté meditando el día domingo. Entonces Jesús entregó todo de sí. Jesús no le dijo a aquella mujer que se le acercó, a aquella mujer que tenía flujo de sangre, no dijo: lo siento, pero no puedes tocarme porque yo soy Dios. Ya me imagino si Zaqueo le hubiera dicho a Jesús: Jesús, te invito que en esta ocasión vayas a cenar a mi casa. Lo siento, Zaqueo, perdona, pero yo soy Dios. Que cuando aquella mujer ramera se le acerca, Jesús no le dijo: disculpa, lo siento, pero no puedes tocarme. ¿Sabes qué? Voy a echar el perfume en otro lado. Ese perfume está contaminado, es de una mujer ramera. Lo siento, pero yo soy Dios. No, Jesús se despojó a sí mismo. Entonces, ¿cómo hoy la iglesia no tiene esa disposición de entrega total? ¿Qué nos ha hecho falta a nosotros y poder reconocer en este tiempo que queda, en este escasos 28 días que queda del mes? Es necesario que nosotros reconozcamos qué es lo que nos ha sido falta entregarle a Dios. Y que nuestro sí sea sincero, y que nuestro pensamiento y lo que nosotros le vamos a ofrecer a Dios sea sincero, y le digamos: Señor, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por completo. Que nada de mí se escape y que yo pueda tener una entrega total, porque si no hay una entrega total, aunque haya un espacito que nosotros dejemos, eso lo borra todo. Eso lo deja absolutamente todo. Aquí no se vale escaparse con un 98, un 99 en el examen
sino que aquí se vale un 100% de la misma forma que se entrega a Jesús. Porque no hemos alcanzado hoy, porque no hemos podido ver la gloria de Dios hoy en día, porque le hemos presentado, le hemos puesto más atención a lo que nos pasa a nuestro alrededor que ver a Jesucristo. Y Dios nos ha llamado y nos ha escogido con un propósito especial. Dios nos ha escogido con algo lindo y hermoso que nosotros tenemos, y nos ha llamado y nos ha escogido, y por eso a los escogidos el Espíritu le dice: no te distraigas con nada. Yo no sé cuántos de aquí están con ese deseo de que se termine luego la prédica para poder llegar a ver, aunque sea los penales del partido. Pues déjenme decirle que hoy vamos a hacer vigilia. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a hacer vigilia en esta noche? Gloria a Dios. Qué bendición, porque le estoy hablando a una iglesia que tiene una total disposición, y gloria a Dios por eso, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor. Eso le dice el Espíritu Santo a los escogidos, porque aún los escogidos son engañados, aún los escogidos son distraídos. ¿Y cuántos escogidos hoy faltaron a la iglesia? ¿Cuántos escogidos hoy están ahí? Miren, realmente, como alguien por ahí va a decir, no, es que son legalistas. La diversión se puede hacer, pero tenemos que ver nosotros en qué momento. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. En una ocasión iba Pablo y con él 7 personas. Yo quiero que usted comprenda conmigo en esta ocasión. Iba Pablo con 7 personas en uno de los viajes hacia Jerusalén. Y podemos darnos cuenta, voy a leer la historia para que podamos empaparnos bien de este mensaje. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 1 en adelante, y esta es bastante lectura. Y gloria a Dios, porque vamos a comprender bastante acerca y a dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. Hechos capítulo 21, versículo 1 en adelante. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro después, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres, sus hijos, y hasta fueron de la ciudad, y puestos de rodillas toda aquella gente, aquella multitud, tanto como los grandes como los pequeños, tanto como los ancianos como los jóvenes, puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribamos a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo:
Esto dice el Espíritu Santo: así estarán los judíos en Jerusalén, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y todos y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Me agrada bastante ver a este varón. Me agrada bastante estudiar sobre Pablo, porque Pablo murió a sí mismo. Pablo se despojó a sí mismo. Y como muchos que hasta hoy en día también tienen ese mismo pensamiento en decir: pero Jesús era Dios, entonces lo podía hacer. Jesús era más que nosotros porque Él era Dios. Entonces para Él le fue fácil hacer lo que tenía que hacer. Ahora bien, dice Pablo a estas mentes que tienen los hombres hoy en día: está bien, acepto lo que ustedes dicen. Y por un momento no vean a Jesús. Véanme a mí, dice Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito a Jesús. Entonces Pablo le enseña a estos varones, diciéndoles: miren, ¿verdad que sí se puede? Si ustedes dicen que Jesús era Dios, y de hecho era Dios, pero padeció como hombre. Y ustedes dicen que era Dios, y por eso es de que Él pudo hacer todo lo imposible para los hombres. Ahora, véanme a mí. Veamos que sí se puede. Entonces empezó esta gente a hablarle a Pablo, a decirle: Pablo, no subas. Ves que el Espíritu Santo ha hablado y te van a apedrear, Pablo, apedrear. Te van a atar de manos y pies. Vas a padecer y quizás vas a morir en ese lugar. Pablo, aún queda camino por recorrer. Lo que no sabían era que Pablo ya estaba terminando la carrera. Entonces le dijeron a Pablo: Pablo, no subas. Pablo, quédate con nosotros. Por favor, Pablo, síguenos enseñando. Pablo, por favor, haz esto. Atiende a la voz de los profetas. Ya me imagino y vemos ese contexto de Pablo con lo que antes habíamos leído en el libro de Mateo. Cómo se entristeció Jesús al ver el actuar de estos hombres, que ni por una hora pudieron orar con Jesús. Y estos hombres lo mismo le decían a Pablo. Y entonces Pablo le dijo: ¿qué hacéis llorando? ¿Por qué quebrantan mi corazón? Es que lo que ustedes no saben es, y hay cosas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, que hay ocasiones donde el Espíritu avisa o habla, y no es para que el hombre se angustie. En unas ocasiones el Señor le decía, ahora sí, como en el caso de Elías, le dice el Espíritu a Elías. Recordemos aquel pasaje que cuando venían a traer a Pablo, que vinieron 50 hombres, y Pablo oró y descendió fuego y consumió a estos 50 hombres, y nuevamente vino otros 50 y oró Pablo y descendió fuego. Y la tercera vez vino este hombre y Pablo habló con Dios y el Espíritu le dijo que fuera con ellos. Hay ocasiones donde el Espíritu manda que vayan, y hay momentos donde el Espíritu dice que no vayan, y hay momentos donde el Espíritu habla para que el hombre sea preparado, no para que se angustien, sino que para que se prepara.
Entonces Pablo le dijo: ¿qué hacen ustedes con lloriqueos? ¿Qué hacen ustedes llorando? Me recuerda esto a Pastor Tito, que por nada se quebraba y se mantenía ahí siempre. Entonces, mis amados hermanos, vemos a esta gente, en vez de apoyar a Pablo, en vez de decirle: Pablo, haz lo que el Señor te ha mandado a hacer, cumple con tu propósito, cumple con el llamado con que tú tienes. Tú, Pablo, has sido escogido por algo, te escogió el Señor. Y usted puede seguir leyendo el pasaje y usted va a encontrar que Pablo les explica que él había aprendido a los pies de Gamaliel, que había sido celoso de la ley, de su tradición. Entonces Pablo les empieza a decir: yo voy a subir, y si aún por Cristo yo he de morir, yo voy a morir por Cristo. Cristo se entregó todo por mí, y ¿quién soy yo para no poderme entregar por Cristo? ¿Quién soy yo para negar mi vida por Cristo? Y es más, dice la Escritura de esta manera, que aquel que guarda su vida, que dice la va a perder, y aquel que pierde su vida a causa de Cristo, lo va a tener, y al 100%. Gloria sea al Señor. Entonces nos damos cuenta cómo Pablo se movía en el Espíritu, y él sabía que si el Espíritu había hablado era porque Pablo tenía que prepararse para la ocasión que iba a acontecer. Veamos, mis amados hermanos, ahora sí comprendamos que Jesús no estaba mayormente triste por los padecimientos que él iba a tener, porque él sabía que había venido con un propósito de pagar el precio por el mundo. Él estaba aún mayor triste y angustiado por el actuar de los discípulos que lo acompañaban en esa ocasión. Y si nos damos cuenta, ¿qué es lo que aconteció entonces cuando Pablo no hizo caso a estos varones? Y a estos hombres dijeron: bueno, entonces a Pablo, sabemos que Pablo es un testarudo, que Pablo no entiende, que Pablo se le dice que sí, dice que no, y que Pablo empieza a caminar y no le importa qué es lo que sucede más adelante. Ya habían visto a Pablo, que Pablo en ciertas ocasiones, que cuando llegaba a la iglesia o a las sinagogas, porque no había iglesia en ese entonces, sino que sinagogas, y se ponía a hablar con los maestros de la ley, tanto así que los irritaba, y estos hombres lo agarraban y lo sacaban a palos y lo tiraban ahí afuera. Dice la Escritura que Pablo se sacudía nuevamente y vamos para adentro Pablo nuevamente. Entonces la gente decía: bueno, Pablo es testarudo, con Pablo no se puede hablar, Pablo no entiende. Miren, ¿saben qué? Dejen que Pablo sufra lo que tenga que padecer, todo por no escucharnos. ¿Sabe qué aconteció en esa ocasión? Cuando se dieron cuenta que no podían desviar a Pablo de la misión que él por la cual había conocido a Jesús, le dijo a esta gente: ¿y cómo no le pudimos persuadir? Desistamos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aquella gente que había profetizado, decirle: Pablo, no vayas, por fin reconocieron lo que el Espíritu Santo le estaba hablando a Pablo. Y le dijeron: ¿sabes qué? No era que el Espíritu se contradecía antes de decirle: no subas porque te van a amarrar. Y ahora bien, ellos mismos dijeron, aquellos que habían profetizado, dijeron: ¿sabes qué? Que se haga conforme a la voluntad del Señor. Entonces nos damos aquí que el Espíritu Santo no se contradijo, sino que Pablo pudo entender lo que el Espíritu Santo le estaba avisando. Y que cuando Pablo sigue caminando y llega a ese lugar sin ponerle atención a aquella multitud de gente que le decía: no sigas, Dios hizo maravillas con Pablo en ese lugar.
Tanto así que se puso a predicar y le empezaron a decir: Pablo, ¿te das cuenta que aquella gente, aquellos judíos o aquellos gentiles que están ahí, que han sido evangelizados hoy en día, aquellos que han creído en el evangelio, y que mucha gente está dándose cuenta que tú les hablas acerca de las tradiciones y que han escuchado el mensaje de Dios? Porque muchos judíos se arrepintieron, muchos judíos llegaron a conocer el evangelio a causa o por causa de Pablo, que había ido a ese lugar. ¿Cuánta disposición hay de nosotros? ¿Cuánta disposición tenemos nosotros? Y le decimos al Señor: es que nada me podrá separar del amor de Dios. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo porvenir, ni espada, ni nada, ni pestes, nada me va a separar del amor de Dios. Ahora voltee usted a la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros le estamos hablando al Señor? ¿Qué es lo que nosotros le estamos diciendo a Él? Jesús, nuestro modelo a seguir. Y en este caso, Pablo nos enseña que nosotros debemos de dejar todo a causa de Cristo. De la misma manera que Cristo se entregó y dejó todo por causa del mundo. Él no puso peros. Jesús no puso peros, Jesús se dispuso por completo y lo entregó todo. Y es lo que la iglesia tiene que hacer hoy en día. Tener esa disposición de entregar todo por completo. Pero nos agrada aquel texto que dice: amado, amada, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como es próspera tu alma. Eso sí, pero ahora veámoslo al revés. Ahora esto sí no me gusta, porque a manera que nuestra alma va a ir prosperando, así vamos a ir prosperando en todo lo que nos haga falta. Por eso el Señor le dice a la iglesia: a la verdad os digo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que tú que estás escuchando este mensaje hoy en día, puedes cerrar tus ojos por un momento y dile al Espíritu Santo, porque Él está aquí presente. Y Él dice en la Escritura que conoce y discierne los pensamientos más profundos del corazón del hombre. Y le puedes decir: tú que conoces mi debilidad, tú que sabes cuán débil soy, tú que sabes cuánto le he dado prioridad a mi carne, la carne que me atrae gustos, la carne que me muestra distracciones, la carne que me muestra pasiones, la carne que le gusta que yo me separe de aquello que debo de sujetar. Tu espíritu que conoces cuánta disposición ha habido en mí, tú que conoces cuánto yo me he entregado, hazme volver nuevamente a mi primer amor, para poderme entregar, para poder tener esa disposición por completa. Sabes que si tú le hablas al Espíritu Santo, tú que has sido llamado, tú que has sido escogido, escogida, el Espíritu Santo atiende a tu clamor en esta noche. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
porque le habla a una iglesia que el Señor sabe que tiene que entregar o tener una entrega total. Y si el Señor te está pidiendo una entrega total, mi amada iglesia, es porque Él sabe que a través de ti Él va a mostrar su gloria y su poder. Si Dios te está diciendo entrégate todo por completo, es porque sabe que tú has sido escogido y has sido escogida para su obra. Pablo reconoció que él había que entregar todo por completo. Pablo reconoció que él tenía que haber sido entregado por completo y no estimar aún su propia vida por causa de Cristo. El Evangelio de Cristo se ha presentado de la misma forma como se le presentó Jesús a Pablo. Y Pablo pudo ver cómo Cristo Jesús se entregaba por el mundo. Entonces reconoció y dijo: Pablo, ¿cómo yo voy a negar mi vida por Cristo? Si aún por Cristo, dice Pablo, he de morir, que muera por el nombre del Señor Jesús. Y es más, Pablo dijo en una ocasión: los mismos padecimientos de Cristo, los mismos azotes de Cristo, lo mismo que Cristo padeció, lo he padecido y experimentado en la carne. Y esto es lo que tiene que hacer la iglesia, experimentar los mismos padecimientos de Cristo. Es lo que la iglesia tiene que experimentar, los mismos azotes de Cristo, para poderse reflejar ante el Padre a la misma naturaleza que Cristo Jesús. Dispón tu vida para entregársela a Jesús. No escatimes tu propia vida. Algo el Señor está dispuesto a hacer en tu persona, pero necesita una entrega total. Estamos ya a punto de culminar un 2025. ¿Y cuánto nosotros vamos a arrastrar para el 2026? El calendario nos enmarca una línea de tiempo. Y puedes tú también poner esa línea en tu vida y decir: el año que viene no va a ser el mismo del 2025. No voy a estar sentado en la silla de una iglesia, sino que voy a empezar a hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer y cumplir el propósito por el cual yo he sido llamado. A trabajar de la misma forma que Pablo trabajaba. Pablo decía: si es por Cristo, yo voy a morir por Cristo. Si es por Cristo, yo voy a padecer. Si es por Cristo, no me importa lo que vaya a suceder. Pero yo sé que en las manos de Cristo estoy. Es lo mismo que infunde el Espíritu en la iglesia hoy en día. Que se mueva a la misma forma que se movía Pablo. Que se despoje a sí mismo. Gloria a Dios. Y que cuando eso suceda en la vida de la iglesia, o que cuando eso suceda en el cuerpo mismo que es la iglesia, entonces la iglesia demuestra que es una iglesia que está preparada. Pablo reconoció y dijo: estoy preparado. Es más, Pablo dijo en una ocasión: he acabado la carrera. Es lo mismo que le habla el Espíritu hoy a la iglesia. La carrera aún no está por terminar, iglesia. No te distraigas por un momento. No le pongas peros. No pongas excusas. Pon una vida en disposición para la obra en Cristo Jesús. La honra y gloria sea solamente para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.